Hola, vivimos en dos realidades, la realidad del cuerpo y otra realidad hoy quizás negada, rechazada o simplemente ignorada, la realidad del alma. Hoy vamos a hablar de este tema según la psicoterapia de Carl Gustav Jung en esta semana especial de homenaje que estamos realizando aquí desde el Escarabajo de Oro, frente a un nuevo aniversario del nacimiento de este gran sabio para la humanidad que fuera Carl Gustav Jung. Bienvenidos al Escarabajo de Oro. Ya comenzamos. Bueno, muy bien, Nicolás. Vamos a hablar del alma y pareciera que vamos a tratar un tema meramente religioso, quizás Totalmente. desde el punto de vista de las asociaciones que tenemos con esta palabra. ¿Cómo podemos empezar a introducir qué es el alma para Jung, ¿no? Un tema que él desarrollara en toda su obra. En Totalmente. realidad, hoy vamos a tomar uno de sus libros editados, que en realidad es un conjunto de ensayos de Jung sobre distintos temas muy variados, sobre la realidad del alma, y ahora vamos a hablar de esto, que es esta edición con temas muy interesantes, importantes y muy actuales también, como venimos viendo en toda esta serie, ¿no? Cómo estas ideas de Jung nos siguen permitiendo poder, en la medida en que los apliquemos y los estudiemos, resolver muchos de los conflictos que hoy las mujeres y los hombres de esta época estamos experimentando. Bueno, sí, podía empezar con una idea poética, psicológica, que planteara un teólogo cuando hace un análisis que vimos en un documental sobre Jung. Él dice, un extraordinario aporte que hizo Jung al hombre y a la mujer moderna es devolverle el alma, enseñarle que el alma es algo real. Bueno, ¿y qué quiere decir esto? Para no caer en la concepción más antigua que tenemos del alma como algo etéreo, algo sin sustancia, algo en parte etéreo y para la gente de hoy no real, ¿no? Y si vamos a la esencia de la palabra psicología, ¿no? Podemos ir comprendiendo esto. El lenguaje nos da algunas claves para entender algunos procesos. Una de las herramientas que tenemos más inmediata cuando queremos ver la verdad de algo es empezar por las palabras, que es lo más simple. Simplemente ir al origen, sí, a un buen diccionario más antiguo, pues los modernos ya están condicionados por las ideologías modernas, y buscar la esencia del significado del lenguaje y ver si corresponde, sí, algo a esa idea, a ese concepto. Y si estudiamos la palabra psicología, no la dividimos en dos, psique y logos. Así que no es extraño que nosotros, y Jung ya hace un siglo, hablara de alma, tuvo el coraje de hablar de esto cuando hablaba de psicología. Sí. Porque psicología es la ciencia del alma, psique es alma. Y logos es conocimiento, ciencia, inteligencia del alma. Entonces nos podríamos preguntar, ¿cómo puede haber una psicología sin alma? Y si hay una psicología sin alma a nivel de una teoría que se enseña y que se practica sin alma, las personas también quedan despojadas de alma. Entonces todos sus problemas son meramente físicos. Sí. Y el alma está en todas las cosas, porque la psique, porque podríamos, hablando esto del lenguaje, como vos explicabas muy bien recién, podríamos usar un término más quizás acorde a la mentalidad del hombre y mujer de esta época, que es psique, ¿no? Que es la palabra que viene del griego y que entre otras cosas significa alma. Claro, hoy desde el punto de vista de estas psicologías sin almas que se desarrollaron, especialmente a partir del siglo XIX, psiquismo se asoció con un epifenómeno del cerebro, es decir, en un sentido meramente material, pero en realidad sí que en su esencia, en la filosofía griega, en la gnoseología, que era la rama psicológica de la filosofía griega, significa alma, significa mente en el sentido más completo y profundo de la palabra, ¿no? Entonces, la psique o el alma está en todas las cosas. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos los seres humanos, además de hacerlo con un cuerpo, lógicamente, que es el vehículo, lo hacemos con un estado mental. Totalmente. Lo hacemos movidos por determinados intereses, que son psíquicos, lo hacemos movidos por determinadas emociones, lo hacemos con determinados valores, con un sentir, con ideas, creencias que están en nuestra mente. Entonces, qué importante recuperar
esto que en parte hemos perdido y que vos tal cual lo dijiste recién, ¿no? Jung empieza este libro hablando de ese problema, de cuál es la implicancia de haber caído en una psicología sin alma, por qué él viene a tratar de retomar esta senda que la psicología tenía en la antigüedad. Y también habla de algo muy importante en relación con esto, que es cómo el espíritu de la época, cómo las creencias culturales, sociales, los condicionamientos de una época van marcando cambios en la mentalidad colectiva, ¿no? Entonces él habla de que antiguamente había una metafísica dogmática, que era la de determinadas religiones o determinadas concepciones religiosas, porque él no mete toda la religión en la misma bolsa. No es lo mismo religión en su esencia, de vuelta del problema del lenguaje, con las organizaciones. Entonces Totalmente. Acá tenemos también los occidentales un problema, ¿no? Sí. Que el individuo se define ateo en función de la organización. Claro. Y eso lo confunde con la idea original de lo que era la religión. Entonces vos estás hablando de esto, Claro, ¿no? entonces critica el dogma, la rigidez, el fanatismo en un nivel como se expresó en ciertos momentos de la historia de la humanidad en las religiones, y cómo eso fue reemplazado yendo como un péndulo, ¿no? Hacia otro extremo, reemplazado por él lo llama una metafísica de la materia, el materialismo, donde el nuevo Dios fanático, dogmático, es la materia, todo es la materia. El origen de la psique está en el cerebro, ¿no? Y bueno, él trata de encontrar una vía de salida, de hecho la encuentra con su psicología y con toda la psicología antigua que él retoma, que es una tercera fuerza, es la unión entre la mente y el cuerpo y tratar de trascender esos falsos dualismos que tanto daño hacen. Bueno, toda mentira, por un lado, o errores teóricos, parten de verdades originalmente, que es lo que estabas explicando vos muy bien, ¿no? Y si nosotros, por ejemplo, nos vemos obligados a usar el lenguaje psicología para hablar de una ciencia que habla de comportamiento, se han tenido que referir estos que han teorizado sobre el comportamiento humano a conceptos antiguos griegos que tenían todos una base metafísica, al igual que filosofía, que era la ciencia de la sabiduría, o el amor a la sabiduría, perdón, lo cual es muy significativo ver que la mayoría de lo que hoy se llaman filósofos son ateos, no creen en la sabiduría y no creen en la verdad. Entonces acá tenemos que siempre, para poder hacer cualquier proceso, siempre en la causa original están los arquetipos, hay algo superior. Entonces el humano no puede pensar, no puede sentir más allá de estos modelos originales, lo que pasa es que uno lo ignora y al uno ignorarlo, claro, ¿cómo usa todo? No lo va a usar bien. Cuando yo ignoro las causas de algo, lo voy a usar mal, en mi vida es así igual. Entonces es tan importante para las personas, nosotros consideramos para los que lo puedan hacer o se puedan abrir a la idea, volver a pensar lo psicológico, ¿no? Jung pone el título alma, aunque después habla muy científicamente. Es un disparate acusarlo a Jung de solamente místico. Ayer justamente hablábamos esto con Florencia, porque Jung además era un científico de la mente, además de un místico, que claro, no hay nada malo en esto, que ¿no? él mismo lo dice, ¿no? O sea, me acusan de místico. Exactamente. Como si fuera un delito. Totalmente. Ser místico, ¿no? Y él dice, eso es un error, no es ningún delito. Completamente. Y como si eso excluyese lo científico. Totalmente. Entonces, volver hoy a pensar lo psicológico para nosotros, para ustedes, como algo tan real como lo físico. Hay ejemplos muy simples que podemos dar. Si yo me lastimo, o el dolor físico es algo muy concreto. El dolor y el bienestar físico es algo muy concreto que cualquier persona experimenta. Son las dos percepciones más básicas de los sentidos. Placer y dolor, agradable o desagradable, es lo más básico del cuerpo. Eso es muy identificable por cualquier persona. No hace falta una inteligencia dotada para darse cuenta. Pero a nivel psicológico, no le damos la misma realidad al dolor psicológico. Lo padecemos. Más bien, como dice Jung, nos asalta eso. No lo producimos nosotros, nos viene el bienestar interior o el malestar interior. Así que acá la cuestión va a ser darnos cuenta que
podemos empezar a prestar atención, y es imprescindible en este momento, a que lo que nos sucede internamente es tanto o más importante que lo que sucede externamente, y que si no lo atendemos con seriedad, más profundamente, no en el sentido de lo negativo, no solamente lo patológico, prestar atención a eso, vamos a sufrir muchos males que estamos sufriendo. Una, que otros manejan lo psicológico nuestro. Sí. O sea, hay un sistema que algunas técnicas, digamos, de condicionamiento maneja, y manejan nuestro mundo psicológico, porque claro, la persona no le va a prestar atención a eso, pues si está preocupada solamente, no es que no hay que estar ocupado en eso, del aspecto material y del placer físico, huyendo del dolor físico, si solamente está en esa dualidad, lo psicológico queda completamente descartado. Claro. Y aparte las causas de los conflictos se van a buscar en los temas materiales o sociales, ¿no? Y también las posibles soluciones, ¿no? También. Se van a buscar de nuevo en los temas sociales o materiales. Y bueno, ahí se va a estar errando muy fuerte, porque no va a haber una solución de base, de raíz, al dolor o al sufrimiento psicológico, ¿no? Porque dolor más bien es físico y es inevitable en la vida, y el sufrimiento es psicológico, y quizás no sea del todo inevitable porque la vida tiene sus procesos dolorosos a nivel psíquico también, pero sí que hay muchos sufrimientos inútiles que tenemos en esta época. ¿Cuánto sufrimiento que vemos mental innecesario? ¿Cuántas veces estamos sufriendo por cosas que realmente no merecería la pena que suframos si nosotros tuviéramos un conocimiento real que nos oriente y que sane esa alma sufriente? Totalmente. ¿no? Es así como cuando uno dice, cuando me duele la muela voy al odontólogo, cuando me duele el alma... Al almólogo. ¿A dónde voy? Totalmente. ¿no? Y hoy en día un poco, bueno... Nosotros vamos a Jung. En este caso sí, ¿no? Hay muchas respuestas y uno puede... En parte estuvimos presentando en esta serie de videos, Nicolás, parte de los temas que él abordó, ¿no? Que amplia su obra, y recién comentábamos justamente eso, ¿no? De la dimensión enorme que tiene Jung. Acá hay algunos ejemplos prácticos de eso, ¿no? De por qué es importante, porque uno podría preguntarse, bueno, sí, realidad del alma, pero ¿por qué es tan importante que yo me haga consciente, experimente esta realidad de que soy un ser psíquico, ¿no? ¿Qué implicancias tendría no experimentar esta realidad de lo psíquico, ¿no? Y Jung va dando algunos ejemplos acá, uno que habla de esto, de cómo el espíritu de la época condiciona de una manera muy fuerte a la mentalidad del hombre y la mujer medio de todas las épocas, es decir, que ya estamos actuando con una base de prejuicios, de creencias, con las que abordamos los temas de nuestra vida, con las que experimentamos las situaciones que nos pasan. Eso tiene una realidad psíquica, el espíritu de la época, ¿no? O sea, la mentalidad, pero también habla en lo personal, en lo particular, por ejemplo, de cómo, de cómo lo inconsciente rodea a la conciencia del ego, ¿no? Y él dice, bueno, varias cosas en relación con esto, ¿no? Una, por ejemplo, dice, un fenómeno psíquico de la mayor importancia constituye un prejuicio tan esencial que no podemos abordar nuestro problema del alma sin antes haberle dado satisfacción. O sea, primero tenemos que darnos cuenta de que tenemos un alma. O sea, quizás como humanidad hoy llegamos al punto de ni siquiera tener eso en cuenta, ¿no? No. Estamos muy distraídos, ¿no? O sea, todo se vuelca hacia los sentidos externos. No es que el cuerpo no es necesario, ya lo aclaramos, pero no hay sentidos internos que miren hacia lo interior. Sí, totalmente, ¿no? Yo tengo un ejemplo de eso. Hablando con muchas personas hoy día en este momento de tantas crisis, ¿no? Y donde la vida en la mayoría de los países se hace muy difícil. La vida en todos los países hoy de nuestro planeta es muy difícil, la vida cotidiana. Entonces nosotros recibimos consultas todas las semanas de muchas personas a raíz de nuestra actividad psicológica y cultural, y las personas dicen, bueno, no me siento bien acá, me voy a este lugar, pero algunas personas que ya han hecho esta prueba de ir de acá, de ir de allá, de ir allá, ir allá, ir allá, van cambiando constantemente el lugar, empiezan a dudar y a desconfiar de esta dinámica, y te lo plantean. Y te dicen, pero estoy todo el tiempo cambiando el lugar y nunca me siento bien. Sin embargo, la trampa
de la ideología del sistema, por la falta de una concepción del alma, de que hay algo más que lo físico, es la búsqueda del paraíso en la tierra, hay una condición ideal en la tierra. Y esa condición ideal en la tierra no existe. Vivimos en el mejor de los mundos posibles. ¿Eso quiere decir que voy a aguantarme una situación arbitraria? No, siempre tenemos que tratar de mejorar nuestra condición. Eso es obvio, mejorar nuestra alimentación, mejorar nuestro hábitat, tenemos que intentar hacerlo. Pero mientras tanto, mientras no podamos, la cuestión sería encontrar en nuestro interior algo real, lo cual haría que circunstancias adversas no fueran tan adversas. Si pudiésemos nosotros reconocer que el pensar, el sentir y pensamientos positivos, un sentir verdadero, humano, sería el verdadero paraíso en la tierra. O sea, algo psicológico es el verdadero paraíso en la tierra, no es algo externo. Sí. Bueno, hay muchos ejemplos que uno podría pensar quizás de su vida cotidiana, en situaciones donde quizás podemos tener cierto bienestar físico o en algunos momentos de la vida estar en el lugar donde queremos estar o donde anhelamos estar mucho tiempo y que nuestro estado mental no acompañe. Totalmente. ¿No? Entonces uno no puede estar en el presente, no puede disfrutar quizás por miedo al futuro, porque se le aparecen conflictos del pasado. Porque esto no es perfecto, no es la imagen que me había hecho de perfección, no concuerda, entonces eso ya me desconcierta y me predispone negativamente, porque también nos van condicionando, porque a través de películas, de Instagram, de todas las redes sociales, nos van diciendo cómo es ser feliz. Nos venden una imagen de un mundo feliz y el individuo ya condiciona con imágenes su mente de que así va a ser feliz. Y no coincide la realidad con eso, porque eso es una ficción. En relación a eso que vos decías, justo pensaba esto del buscar cambiar el lugar físico, ¿no? Todo el tiempo, buscando la felicidad en lo externo. Y Jung habla de ese movimiento que hubo en la historia, en el cambio de la mentalidad colectiva, donde él dice hasta la época del gótico, más o menos, en la época histórica, la mentalidad colectiva se proyectaba hacia lo vertical, ¿no? Y a partir del Renacimiento aproximadamente, esa mentalidad se empieza a proyectar hacia lo horizontal. Y empiezan las épocas de los grandes viajes, los grandes imperios, que producen un montón de procesos de aprendizaje en la humanidad. Necesarios. No es que Jung lo está jugando, él nunca jugaba, él tenía... Hacía falta ese desarrollo, exacto, ¿no? Pero sí que era necesario que alguien como Jung viniera a explicar, bueno, aquí hay un corrimiento de la mentalidad, hay un cambio en la mentalidad, y de pronto tanto vertical como horizontal son dos procesos que son necesarios, ¿no? El tema es que, como nos pasa quizás en nuestra vida cotidiana también, la humanidad va aprendiendo pendularmente, se va yendo de un extremismo hacia otro, y nosotros en nuestra vida cotidiana quizás también podemos observar, si estamos atentos, esa tendencia que muchas veces tenemos a ir de extremos, ¿no? De, por ejemplo, momentos de euforia, donde uno se siente aparentemente muy feliz, eufórico, a momentos de depresión o de desgano, y así también muchas veces en el plano de las ideas, de las relaciones, y cómo necesitamos empezar a volver a encontrar un punto de mayor equilibrio, ¿no? Porque cada vez que caemos en un extremismo, como humanidad o en lo particular, se producen procesos de más sufrimiento. Que lamentablemente el enfoque materialista de la psicología y de la psiquiatría, los enfoques materialistas, porque hay un enfoque no materialista, aclaremos, Jung, hay toda una línea de psicólogos que siguen la línea transpersonal, inclusive de médicos, psiquiatras también. Jung era médico psiquiatra, aclaremos esto porque la gente no lo tiene en cuenta, y sus libros de psiquiatría, acá por lo menos en Latinoamérica no se le ha dado un reconocimiento a nivel universitario serio, pero están los libros de psiquiatría de Jung, que son interesantes, son muy profundos. No se explica la causa de esta dualidad. Hoy se diagnostica esta dualidad, se le pone un nombre, se le llama bipolaridad, pendulación de la conciencia, que no es entre dos nada más, es, digamos, la mejor definición es lo que vos acabas de decir, es un movimiento pendular de la mente que va entre opuestos al otro. Pero hay muchos pares de opuestos en la mente, pero no te explican las causas de eso, simplemente el síntoma. Y acá la idea es ir a una tercera fuerza, más allá de esa dualidad, que es donde está la causa, que al no lograr ese equilibrio interno, siempre vamos a estar en dualidades. Nos pueden diagnosticar
en estas, cuando está muy polarizado, esta dualidad. Pero en realidad todos tenemos eso por ignorancia, no sabemos ir a la esencia, al medio, y esto está en todas las enseñanzas metafísicas, sí, ¿no? Ir sí. más allá de los opuestos. Toda nuestra mentalidad occidental es propensa a que suframos todas estas polaridades, porque no hay una educación verdadera para que el individuo pueda mantenerse en equilibrio entre los opuestos de bien y mal. Quedamos sometidos a absolutismo, y cuando uno es absolutista, como decías vos, el péndulo o estos juegos que hay en los parques peligrosos, diversiones, ¿no? Pero que se va una hamaca que se va hasta acá arriba y después se va con fuerza al otro extremo. Sí. Estamos viviendo así, ¿no? Sí. Bueno, habla también de la importancia de tomar lo psíquico como real en las relaciones humanas, donde también muchas veces, así como no tenemos cuenta nuestro ser psicológico, tampoco tenemos en cuenta el ser psicológico de nuestro prójimo, de nuestro próximo, de la persona que tenemos adelante, y esto tiene consecuencias porque tendemos a proyectar nuestra psicología en la psicología de todos los demás, es decir, a creer que todos los demás son como nosotros, piensan como nosotros o sienten como nosotros. Y Jung viene a explicar, y hicimos un video recientemente en parte sobre esto, que hay tipos psicológicos, que hay niveles de conciencia, que hay distintas formas de ver el mundo y de percibirlo, y que, bueno, esta confusión de lenguas, ¿no? Un poco como relata también el antiguo mito, ¿no? De la Torre de Babel, ¿no? Donde cada uno habla su propio lenguaje, pero sin darse cuenta de que en realidad el otro tiene una parte quizás de la verdad, y probablemente no la visión completa, para eso hace falta otro estado de conciencia, pero sí el primer paso para resolver esos conflictos sería ver, bueno, desde qué lugar psicológico está hablando uno, cuál es mi tipo psicológico y cuál es la psicología del otro, cuál es el tipo psicológico del otro, ¿no? Sí, es como, hasta mientras vos mencionabas esto, que todos, que acá Jung lo comenta, todos nos imaginamos que el otro es igual a nosotros, pensaba en cómo es el reino animal, y que estamos funcionando en un nivel muy animal en este sentido, que no hay problema para los animales. Nosotros somos amantes de los animales, así que los animales funcionen a nivel animal está bien, son animales. Que las plantas funcionen como plantas también. El problema es cuando un humano no funciona como humano, y ahí tenemos conflictos. Como igualmente el animal tiene conflictos si no le permiten realizar su vida instintiva. Sí. Si el animal lo forzamos a que viva contra su naturaleza, según su especie, lo arruinamos igual que una planta. Hay plantas que crecen en ciertos hábitats y en otros no. Ahora, ¿cuál es la condición humana? La condición humana no es animal, es humana, y esto es lo que hay que descubrir y que no se sabe. ¿Y cómo nosotros vamos a tomar que el otro tiene una psicología si estamos con una psicología identificada con lo físico como si fuésemos solamente un animal? Los animales cuando no se sientan a comer, cuando están comiendo o cazan o están en todo su proceso existencial, un animal no está viendo, porque no hay esas diferencias en el animal, más que las cualidades instintivas más perfectas en uno o en otro, qué sufre, qué siente, qué aspiraciones tiene, no son iguales que las nuestras. Entonces, en nuestras reuniones, en nuestros encuentros, estamos viviendo como animales, no como humanos, porque vemos al otro y captamos nada más lo físico, atracción-rechazo. La atracción-rechazo es una función del instinto, y esto se lleva en lo humano a lo psicológico, y esto es un grave problema, o lo explica Gurdjieff muy sencillamente, dice simpatía o antipatía mecánica. Estamos funcionando ahí a nivel instintivo y no vamos a funcionar bien a nivel instintivo porque no solo somos instinto. Si fuésemos solo instinto sería perfecta nuestra atracción y rechazo, como lo es en el mundo animal. Claro. Pero como nuestro programa es más complejo, tenemos que ubicar el instinto, lo físico, con lo psicológico, supeditado a lo psicológico y lo espiritual. Y si no hay sufrimiento. Sí, sí, sí. ¿Te parece que mencionemos algunos de los temas que están en este libro? Bueno, el primero que estuvimos hablando, que es el problema fundamental de la psicología contemporánea, que tiene que ver con esto, y la importancia de la psicología en el presente. Totalmente. O sea, cómo en realidad este es un conocimiento que uno necesitaría tener desde niñito. Conocer que somos seres psicológicos, que somos almas, o sea, ya explicamos que es lo mismo hablar de uno u otro, de psique o alma en el lenguaje de Jung.
y qué consecuencias tiene no tener en cuenta que somos seres psicológicos en el presente. Hoy en día, como mismo Jung dice, la humanidad pende de un hilo muy fino que es la de su propia mente, ¿no? Quizás hay que hacer un paréntesis y hacer una aclaración, volviendo al inicio de lo que presentamos hoy, que hay dos psicologías. Claro. Que hay una psicología de corte materialista, un enfoque teórico y práctico de modo materialista que concibe que el ser humano solamente es un cuerpo físico y que la mente es un epifenómeno, o sea, hay mente porque hay cerebro y sistema nervioso. Y está la otra psicología que es de corte metafísico, se le llama transpersonales, que no todo es transpersonal, porque hoy se le puede poner etiqueta, que fundamentalmente es la corriente de Jung, del Cuarto Camino, de Gurdjieff, entra también la idea de Krishnamurti y el budismo, que concibe que el ser humano tiene un origen metafísico, tiene un espíritu, tiene un alma, variaciones en el lenguaje, en su manifestación según los sistemas y los métodos, y que el cuerpo físico es un vehículo. Entonces tenemos que aclarar que nosotros estamos hablando desde esa segunda concepción, cuando hablamos de que no se sabe psicología, ¿no? Sí, totalmente. Perdón. Bien, bueno, habla también en un capítulo sobre la aplicación práctica del análisis de los sueños, muy bueno. Que en parte también hablamos de esto en el video sobre símbolos de transformación, esta técnica que Jung tenía de amplificar, ¿no? Y de tomar temas de la mitología, de la filosofía, de la historia, de la religión, para buscar cuál es el significado de un sueño, ¿no? De Paracelso, un tema que a él le importó mucho, y hay un pequeño librito también editado. Paracélsica, ¿no? Muy en honor bueno. a este gran alquimista, podríamos sintetizar que fue Paracelso. Bueno, hay un capítulo que le dedica a Freud también como fenómeno de la historia y de la cultura. Es muy interesante, bueno, todo el camino que Jung hace desde sus inicios, en parte colaborando durante un tiempo con Freud. No fue su discípulo, aunque ya lo dijimos en varios videos, pero siempre es bueno volver a recordarlo porque hay confusión sobre esto. Jung colaboró un tiempo, pero sus ideas eran muy diferentes sobre el ser humano, sobre la vida. Partían de otra epistemología muy distinta. Totalmente. Y Jung hace una observación crítica, pero muy equilibrada, porque Jung pone en valor cuáles fueron los aportes de Freud. Lo explica en muchos de sus libros, y también qué es lo que lo alejó de él desde su concepción, ¿no? Totalmente. Así que no hay una crítica tendenciosa. No, explica sus fundamentos teóricos y metafísicos, en el caso de Jung, de por qué ese distanciamiento de la concepción freudiana. Entonces no es algo emocional, de bueno o malo, como la gente lo ha tomado, que ni siquiera Freud lo tomó tanto así con Jung, porque de hecho cierta relación y correspondencia mantuvieron hacia la etapa final de sus vidas. Así que esto también es importante. Bueno, y después temas que pone de la literatura y del arte, ¿no? Porque recién hablábamos de que todo parte de la mente, toda producción humana. La literatura, el arte, cualquier producción humana parte de un estado mental. Él toma ejemplos del arte, distintos ejemplos, y va haciendo su análisis como médico y como psicólogo. ¿De qué puede decir de la psique de ese artista o de ese escritor en base a sus creaciones? Completamente, porque en todo está lo psicológico, en todo lo que hacemos. Si fuéramos cadáveres, que lo somos, cuando, bueno, el cuerpo es un cadáver, la mente no, no podríamos producir nada. Así que cualquier acción humana, y esto es tan básico y es tan poco tenido en cuenta, tiene un móvil, tiene una intención. En el budismo se habla mucho hoy modernamente, en el lenguaje occidental se habla de motivación. ¿Qué motiva nuestros actos? En la fenomenología se hablaba de la intencionalidad de la conciencia en distintos niveles, ¿no? Y entonces es muy importante entender esto, que cualquier pintura, cualquier creación musical, cualquier cosa que hagamos, hay un ser psíquico haciéndola y hay una motivación, hay una intención que hay que desentrañar y descubrir. Y lo vemos en la creación. O sea, ¿cuál fue la intención de inventar un celular? Sí, hablábamos antes, ¿por qué los grandes viajes? O sea, se puede empezar a buscar la causa, bueno, sí, económica, por buscar materias primas, etcétera,
pero ¿cuál es la motivación psicológica detrás? Completamente. Porque esas personas que se aventuraron a arriesgar su vida en estos viajes, ¿por qué lo hicieron? ¿Qué es lo que los motivaba? ¿Y cuántos errores que incurrimos muchas veces cuando analizamos la historia proyectando nuestra psicología del siglo XXI o XX en los del siglo XV o los del siglo X, que tenían una mentalidad totalmente distinta, ¿no? Hasta nos los imaginamos con celulares, bueno. Totalmente. Bueno, hay un capítulo sobre la formación de la personalidad, que recién hablábamos en relación con esto, ¿no? Y pensaba en un paréntesis, justo ayer te acordás que estamos hablando del tema de arquitectura, sí, de los edificios, ¿no? Sí. ¿Por qué se construían determinadas catedrales en épocas o pirámides? ¿Qué era lo que motivaba psicológicamente a los individuos? ¿Por qué hoy rascacielos? ¿Qué nos dice de la psique todo eso, no? Totalmente. Es muy rico poder incluir ese análisis porque la psicología está en todo, como decíamos recién, ¿no? Los espacios. Ya recuerdo la conversación. Hablábamos también del tamaño de los espacios. Nosotros acá estamos en un espacio de un edificio que tiene 100 años. Muy antiguo, sí. Acá 100 años tiene aproximadamente, ¿no? Sí. Bueno, los techos ustedes no los alcanzan a ver, pero tienen alrededor de 5 metros. Si hablábamos con Florencia y nuestro maestro León, hablábamos de que miren el ambiente que hacían y no ahorraban. Ajá. Una psicología muy diferente. Sí. Hoy hay que... Esto es una motivación psicológica, economicista, pero es psicológica la motivación. Máximo beneficio, máximo rendimiento. Y no importa el individuo, Sí, sí. porque estos espacios dan un sentido de amplitud enorme. Ahora nos ponen un techo arriba de la cabeza Sí. y es al revés, es el camino inverso. Se justifica teóricamente ese mal. O sea, el egoísmo y la mezquindad y la avaricia, ¿no?, del sistema económico se justifica. Y en función de eso se arma una teoría. Claro. Y luego se le va a enseñar en una universidad y se llama urbanismo. O sea, fíjense, pero hay una motivación diferente de Claro, fondo. Totalmente, sí. Y bueno, también habla del tema de la psicología femenina y masculina, un tema que puede ser de mucho interés quizás, no solo para nosotras las mujeres, sino también para los hombres de esta época, comprendernos mejor, ¿no? Totalmente. Como seres humanos. ¿Qué es la esencia de esa energía? Muchas personas nos Totalmente. preguntan, ¿qué es la energía yin? Como decía Jung, o en el taoísmo la energía yang. ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es su esencia? ¿Sabemos cuál es su esencia o estamos condicionados ya? O sea, se han ido agregando capas de condicionamiento. El problema es bastante antiguo, pero hoy ya la capa de condicionamientos hay que sacarla toda. Y genera mucha confusión. Fantástica. O sea, todos esos condicionamientos, desorientación, el desarraigo del que hablamos también en otros videos, o sea, porque los puntos de referencia se han trastocado mucho, entonces nos sentimos un poco como un barco a la deriva muchas veces y con las influencias encima bastante disgregantes de los medios masivos de comunicación. A esto se agrega también una influencia más conflictiva, ¿no? Y que con esta idea del Homo sapiens, ya de pequeños, nos condicionan a ser opinólogos. Entonces, cualquier tema trascendente de la vida que debería requerir una máxima seriedad porque compromete la vida humana, es tratado como una charla de café o de cerveza o con un cigarrillo especial de por medio. Y son temas que deberían tratarse más profundamente, no así. Pero con la opinología, la cuestión es decir algo, pero que además está condicionado y manejado por un sistema, porque no es libre, porque cuando te hacen opinar, porque de chiquito nos hacen opinar dentro de un contexto ya determinado. Ciertas opiniones, entre comillas, no valen. Claro. Vos no podés ir al colegio. Me acuerdo un día, mi hija me dice, tengo que opinar sobre esta noticia. Y me dice, ¿qué me ayudás a opinar sobre la noticia? Y yo le doy la opinión sobre la noticia. Y me dice, pero si digo esto en la escuela no me lo van a aceptar, no se va a permitir. Entonces no es libre, le digo. Claro. Me dice, no, ya sé, no es libre. ¿Y qué hacemos entonces? Porque vas a tener que mentir. Un interesante dilema. ¿Cómo movernos? Sí. Bueno, lo dejamos ahí, ¿no? El tema, porque habría mucho más para desarrollar. Completamente. Y en realidad esta serie referida al 26 de julio, que es el aniversario de Jung nació
26 de julio de 1875, una vida muy prolífica y un personaje que es necesario poner en valor. Un benefactor, como decía Castaneda, ¿no? ¿No? De la humanidad. Importante recordar estas fechas también. Nos explicaba nuestro maestro León, director de la escuela, que cada vez que uno rinde su homenaje, su recuerdo en estas fechas a distintos benefactores de la humanidad. Las grandes almas. Totalmente, grandes almas, ¿no? Como dijeran también los hindúes. En este caso, uno está trayendo a la presencia, ¿no? A esta persona y a lo que significa, y a la vez, bueno, tratando de contagiar un poco, de difundir este entusiasmo que a nosotros nos produce la obra de Jung, porque hemos recibido sus beneficios, ¿no? A través de haber recibido la enseñanza por el director de nuestra escuela, nos hemos visto muy beneficiados por las ideas de la psicología de Jung, su práctica, y es algo que para nosotros es una vía abierta de seguir estudiando toda la vida, ¿no? Y uno no lo debería tomar, estas recomendaciones y este entusiasmo nuestro, más como aquel que se compra un objeto, le encanta y se lo recomienda a otro, pero no es dogmático, no consideramos que sea el único. Para nosotros es el fundamental y es el mejor objeto, por llamarlo de un modo, así que lo vamos a recomendar hasta el cansancio. Sí. Como cuando te gusta algo y lo recomendás, una comida, un restaurante, nosotros acá recomendamos la cosmovisión de Jung. Bueno, gracias, y los invitamos también a los nuevos cursos. Vamos a iniciar un nuevo curso de psicoterapia para que puedan aprender más de estos conocimientos que son teóricos y prácticos, y estudiamos la psicoterapia de Jung junto con el sistema del cuarto camino de Gurdjieff, que son complementarios. Y si les gustó el video, les pedimos que pueden darle me gusta, pueden suscribirse al canal si todavía no lo hicieron y darle clic a la campanita para poder recibir todas las notificaciones, y nos encontramos en el próximo video. Chao. Hola, desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, con más de 56 años en la enseñanza de la psicología de Carl Gustav Jung, el cuarto camino de Gurdjieff y otros sistemas, te invitamos a nuestro curso de psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff, Ouspensky y Nicholl. Los aportes de este psicólogo suizo a la psicología moderna son realmente invalorables. En este curso ofreceremos una guía práctica para aplicar los principios junguianos en nuestra vida cotidiana. Complementariamente también vamos a aprender el sistema del cuarto camino. Este sistema propone el desarrollo armónico del ser humano sobre su aspecto físico, sobre su aspecto emocional y mental, a través de técnicas psicológicas muy precisas. Estamos en una civilización en transición, como dijera el gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung. En este momento bisagra de la historia, estamos necesitados, muchos de nosotros, de herramientas muy precisas para ir a la raíz del conflicto y a partir de allí, con herramientas prácticas, salir como el ave fénix de las cenizas. Todos tenemos esa oportunidad. Y los principios de la psicología de Jung, como los del cuarto camino Gurdjieff, ya hace más de un siglo empezaron a difundirse, tanto en Occidente como en Oriente, para brindarle al individuo, a la mujer y al hombre de hoy, una guía eficaz para comprender la naturaleza del mundo interior en el cual en parte vivimos, que es nuestro mundo psicológico, y el mundo exterior también en el cual vivimos. Es evidente hoy para muchos de nosotros que hay una relación inmediata entre lo que pensamos y lo que sucede allí en nuestra vida. Queremos vivir una vida mejor en lo social, en lo económico, en lo afectivo, en las relaciones. Pero para eso ya se hace imprescindible para algunos empezar a ver que aquello que sucede ahí afuera es efecto de lo que sucede aquí adentro. Si vos estás interesado en aprender, así como el cuerpo necesita de ejercicio físico para estar más sano, para nuestra mente también hay ejercicios muy definidos para que ésta pueda estar mejor, como dijimos antes, y en armonía entre el plano emocional, el plano mental, que afecta inmediatamente a lo físico. Bueno, si estás interesado en aprender más sobre estos sistemas,
realmente profundos, realmente alternativos a lo que se está ofreciendo y desconocidos para la mayoría en profundidad, te invitamos a este curso sobre la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino. Vas a encontrar acá en nuestro video los teléfonos de contacto para que puedas averiguar bien más acerca de los temas que vamos a ir abordando y cómo es la dinámica del curso. Pero sí te podemos contar que el curso está estructurado en módulos de 4 clases. Vamos a tener clases semanales y en cada clase vamos a ir aprendiendo los principios teóricos y también cómo ir llevándolos a la práctica. Vas a poder ir avanzando y profundizando en módulos mes a mes si a vos te interesa. Ir comprobando la practicidad extraordinaria que puede tener en tu vida tanto el sistema de Jung como el sistema del cuarto camino. Ofrecemos para la gran cantidad de seguidores que tenemos en nuestro canal de YouTube, más los canales de Instagram, más Facebook, ofrecemos la modalidad online, que muchos nos los están requiriendo. Ya tenemos más de 100.000 seguidores en nuestro canal de YouTube y nos están pidiendo la parte práctica de lo que vamos transmitiendo en los videos. Semana a semana en la modalidad online vamos a hacer una transmisión en vivo donde vas a poder hacer las preguntas y manifestar tus inquietudes en relación a los temas dados. Te esperamos. Chao.